Mi nombre es Edilia Mendoza, soy de Santander, campesina de Santander. Pertenezco a la Asociación Nacional Unidad de Reconstrucción, es una asociación nacional campesina que hace muchos años, antes de donde se realizó tanto el conflicto, estábamos en 22 departamentos y en diversos municipios. Hoy estamos en 17 y bueno, no en todos los municipios. Nuestro quehacer desarrolla los derechos agrarios, ambientales y territoriales, especialmente los derechos humanos. Trabajamos siempre por la libertad, los derechos y los deberes de nuestra asociación, y pues siempre hemos propendido por un trabajo colectivo, un trabajo horizontal, y un trabajo pues que también tiene un carácter comunitario. Hemos trabajado por la participación de los jóvenes y las mujeres al interior de la organización con derecho propio, y por ello, digamos, este ejercicio que realizamos en la organización campesina también lo llevamos a un espacio internacional, como fue la Vía Campesina en 1993. Hemos realizado 2 congresos y bueno, muy próximamente digamos, también nos preparamos para realizar un congreso nacional dentro del marco de la dignificación de nuestra organización. Somos una organización sujeto de reparación colectiva, y por ello toda la vida hemos caminado y luchado por la defensa de los derechos humanos al interior de nuestra asociación, del campesinado y también de los diversos sectores sociales de Colombia. Bueno, mi primer ataque hacia mí como persona, aunque no estaba vinculada, pero iba con la Asociación Campesina de Barranca Bermeja hacia el encuentro de los Tres Sures, pues sufrí el primer ataque de la policía en el municipio de Pelaya. Íbamos por el corregimiento de Pueblo Nuevo Cesar hacia un encuentro de los Tres Sures de campesinos y campesinas y jóvenes pescadores, y bueno, allí nos atacó la policía, alguna persona que íbamos solidariamente con el campesinado. Entre ellos pues iban el sindicato de los palmeros y otros sindicatos de la región y de Santander a acompañar. Igualmente he estado detenida, hemos tenido ataques a las sedes campesinas donde yo he estado. También he sufrido ataques en persona, o sea, ataques sobre mi cuerpo, y también pues he sido amenazada varias veces por el bloque capital, y bueno, en Bogotá pues sufrí unos ataques cerca del Hotel Tequendama, donde me golpearon, y yo me tiré pues a un colectivo, creía que era un atraco, pero ellos me iban a coger a mí y me alcanzaron a golpear las piernas y la espalda. Igualmente pues hemos ido pues acá también en la sede nacional hemos sido atacados. En algún momento pues los vecinos malinterpretan nuestro quehacer, muchos conocen nuestro trabajo de años y otros pues son recién llegados, y otros pues les da por decir cosas que no son, pero toda la vida hemos tenido un diálogo con las entidades del Estado colombiano y también con el gobierno. Los gobiernos, independientes de quién sea, amenazas también por escrito, llamadas, y bueno, en algunos debates políticos que hemos realizado pues también nos hemos dado un poco duro con algunas entidades con respecto a la protección de los líderes sociales en Colombia, porque determinados políticos sí tienen demasiados escolta, mientras un líder que tiene que afrontarse, digamos, como a unos 6-7 tipos de ataques en el campo colombiano, no tienen absolutamente ningún tipo de protección. Yo no he tenido ningún tipo de protección, pues de que hemos sido una de las organizaciones y de las personas que siempre propendimos por el tema de la protección para líderes sociales dentro del marco
de los derechos humanos y digamos que el primer gobierno de Uribe pues se dio el tema de nombrar como los diferentes representantes de los sectores sociales en Colombia en derechos humanos. Entonces a mí me escogieron entre 100 organizaciones a participar y a representar al sector agropecuario en la Mesa Nacional de Garantías y en los espacios de derechos humanos en Colombia. Claro, porque la organización ha sido una organización de hecho y de derecho y siempre, digamos, hemos trabajado y luchado y caminado porque no hayan detenidos, porque no hayan asesinatos, porque no haya hostigamiento, estigmatización sobre el trabajo que realizamos y digamos que entonces eso genera, pues a mí me ha tocado un ejercicio bien interesante de debates en los pueblos de Uribe en el sentido de que a nosotras pues nos investigaron durante 6 meses y digamos que ninguna organización nos defendió en Colombia, pero digamos que a nivel internacional pues la Vía Campesina, la CROT, algunos gobiernos pudieron hablar en favor de nuestro trabajo, precisamente por la lucha que hemos realizado y ayudado a construir a nivel internacional. Bueno, hemos trabajado por políticas públicas, específicamente con el campesinado y con las mujeres. También pues nuestro espacio está relacionado con el campesinado colombiano y con el sector agropecuario. Nuestro quehacer se da un relacionamiento más o menos con 37 entidades del Estado colombiano y del gobierno. Y entonces hemos trabajado diversas decretos, política, construcción de leyes agrarias, algunas veces solos o solas y otras veces acompañadas. Iniciamos mucha gente y en el camino quedamos 2 o 3 y ahí seguimos. Entonces hemos trabajado la ley de alivio del 2020, la política pública para la mujer rural, la ley de mujer rural. Hemos trabajado igualmente, digamos, la implementación de la ley de mujer rural. Digamos, en el 2002 construimos junto con otras organizaciones la ley y luego pues actualmente estamos todavía en este tema de la implementación y ha sido una lucha larga porque las leyes pues se pueden aprobar, pero lo que hay que definir es la planeación y el presupuesto para cumplir y dar los derechos a las mujeres. Y por ende, si hay derechos para mujeres, pues habrá derechos para niños, niñas y jóvenes y para una organización, porque nuestra lucha es integral. Y bueno, hemos ayudado a construir espacios internacionales. Representé a Colombia y representé a América Latina por nuestra organización, pero por este trabajo que siempre he tenido de derechos humanos. En la misma constitución de la Vía Campesina en mayo de 1993, iniciamos nuestro trabajo en Holanda y terminamos en Bélgica, en Mons. Nos entregaron las llaves de la ciudad al compañero de Argentina y a mí me entregaron las llaves después de la ciudad de Mons para quedar instalado oficialmente la creación de la Vía Campesina como un espacio mundial. Y bueno, llevamos la propuesta, la representación de 17 países. Pues yo llegué la primera vez que iba a Europa muy asustada en el sentido de que llegué con algunas propuestas y me quedé sorprendida porque yo dije, no, pues de aquí me tocará devolverme porque estoy en Holanda, un país que siempre ha sido, digamos, siempre se ha identificado con la derecha. Y es el país que más investiga también lo agrario, entonces tiene esa connotación, digamos, Colombia siempre se ha hecho acompañar de Holanda en asuntos agrarios, agropecuarios y un poco también de Francia. Entonces ahí pues hice la propuesta de que Palestina, que es un país que no tiene tierra, son unos campesinos que no tienen tierra. Hice las comparaciones entre nosotros los campesinos que no tenemos tierra y un país que no tiene tierra, espacio propio.
entonces de que se vincularan a la vida campesina, y pues en aquella época era una utopía. Hoy en día la Palestina hace parte de la vida campesina, los campesinos de Palestina hacen parte de la vida campesina, y, y bueno, también la solidaridad con América Latina, la defensa de los indígenas, en el caso en el caso de la tercera fase del Calima, que iba a ser inundada las tierras de indígenas para crear la tercera fase del Calima, y también la defensa. En aquel entonces teníamos también, los campesinos de Bellacuros tenían ya un conflicto con Carlos Arturo Marulanda, que era el embajador en la Unión Europea. Tuve la oportunidad en mayo de 1993 de hablar ante el Parlamento Europeo por primera vez del caso Bellacruz, y con Noemí Sani, que era en aquella vez la ministra de Relaciones Exteriores. Ella me preguntó, ¿y por dónde llegó? Le dije, venía en el mismo avión que usted venía. Ahí mismo venía, en ese mismo avión. Y aquí estamos, y aquí vamos a defender 3 casos. El caso de Calima, la tercera fase, de que no se realice la tercera, y el desalojo de todos esos indígenas y campesinos. Y lo de Villacruz, igualmente un caso de Santander, que también ya se estaba como tocando el tema de anhidroso gamoso. O sea, habían ideas, no era, pero eso se dio. Y además porque iban a afectar varias de nuestras comunidades, como La Putana, La Flor, Tienda Nueva, la vereda Pardoleal, que fue la más afectada, que tocaba pasar por un cable de este lado del río al otro lado para llegar a las comunidades. O sea, soy conocedora de todo eso, y por eso fui al Parlamento Europeo a defender estas causas. Tres causas de mi organización, y muchas causas de América Latina. Entonces, tuve la oportunidad también de construir los principios rectores de la vida campesina, la única persona que hablaba español, y bueno, cuando en aquella época sí practicaba el inglés. Entonces, o sea, en las traducciones sabía que no me iban a tomar el pelo porque entendía el inglés y lo escribía, pero ahorita sí ya no lo hago. Y digamos, estuve en esa instalación de la Vía Campesina, y luego de la CLOT, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que fue una definición que hicimos muy acertadamente en 1992, en octubre, en la que participamos 10 organizaciones de Colombia, de América, y unos nos fuimos a Nicaragua, y otros los indígenas se fueron a Panamá. Entonces, con el cuento de los 500 años, y visualizamos en aquel entonces las coordinaciones mundiales de indígenas, de afro, de mujeres, absolutamente de todo. Así hicimos un mapa, soñamos con un mapa de articulación. Fui la encargada de presentarlo en el Movimiento Continental Indígena Negro y Popular en Nicaragua, y por eso ellos me nombraron la representante, a pesar de que no eran sus delegados y delegadas. Y pues a la hora de la votación en la Vía Campesina, pues las apuestas que hicimos pues fueron tenidas en cuenta, porque íbamos con 17 votos a bordo ahí, entonces sin conocer a nadie, sin hacer aliado ni nada. Y así sucesivamente seguimos haciendo muchas cosas, y bueno, en el 2005, en el Brasil, yo nunca más volví a las conferencias mundiales. Sí iba a las coordinaciones latinoamericanas, siempre me tocaba hacer el plan de acción, y siempre los diálogos con los gobiernos del país que visitábamos, siempre me tocaba los diálogos con los ministros, con los presidentes, y íbamos como presentando las apuestas de las organizaciones de cada país. Y por supuesto pues era la identidad, la pertenencia, la pluriculturalidad que hay en América Latina, y siempre con la idea que afros, indígenas, campesinos y pescadores, mineros y artesanas y artesanos, pues que estamos relacionados con el campo, siempre vamos a tener como, digamos, algunas diferencias en el sentido de cómo nos dan los derechos, pero la similitud precisamente en otorgar esos derechos es donde está ahí como la tarea que hay que hacer para trabajar la equidad, la justicia, la igualdad.
y la inclusión. Entonces, esos son como principios rectores que deben ser tenidos en cuenta como por la izquierda, por los gobiernos, por el movimiento social. O sea, no hay que quitarle derecho a otros para darle a otros, sino es cómo equilibrar esos derechos y darlos de acuerdo a esas necesidades que son necesidades individuales, colectivas y comunitarias. Bueno, como persona, como organización, como mujer, como luchadora, defensora, digamos, es toda una combinación, porque como dice a veces lo que mismo me persiguen, que porque estoy comprometida, porque tengo pasión, porque amo lo que trabajo, de pronto eso es lo que tiene una mayor fuerza. Y ahí es cuando decimos los logros en Colombia, visibles, la ley 160 del 94, los 5 artículos que logramos incorporar en la ley agraria, fue una lucha bastante grande. La construcción de la ley, del proyecto de ley de reforma alterno agrario, que también hicimos un capítulo específico para las mujeres, digamos con 14 artículos, muy interesante. Creo que la mayor profundidad, la ley 731 tiene toda una magnitud, pero esta propuesta en la ley alterna tenía una cosa mucho más de carácter macro. Y digamos hemos seguido caminando como esas apuestas. Bueno, haber conseguido, yo no sé bien, para bien o para mal, una Unidad Nacional de Protección, la Mesa Nacional de Garantías, que también hago la vocería del sector agropecuario, y bueno, algunos espacios que he representado digamos, por ejemplo, a la plataforma de mujeres rurales, alrededor de 800 y pico de organizaciones de todo el país, donde están las mujeres indígenas, agropescadoras, artesanas, llevar la voz de ellas en un espacio como la implementación del acuerdo y, digamos, incorporar el enfoque de género, pero los diferentes enfoques, pero también mirar como las fases, la realidad de los 5 puntos que están en la implementación del acuerdo, de cómo se va haciéndole seguimiento, cómo se va cumpliendo uno a uno. Digamos que he participado más en el primer punto, en el de víctimas y en el que tiene que ver con los trabajadores de la amapola, la coca y la marihuana, porque también igualmente otro digamos que de la carta de navegación del movimiento del campesinado en Colombia, fue el mandato nacional agrario, que lo construimos en abril del 2003, que no se quede nadie, que todos tenemos que ir juntos y juntas, y todas esas grandes cosas que hemos construido. Como le digo, empezamos muchas, siempre por lo general empezamos 30 personas, 25, y al final terminamos 2, 3. Como es que a veces terminamos 2. Y bueno, eso es el quehacer, el camino que hay que seguir, la perseverancia, la persistencia, la resistencia y la existencia de un movimiento que lucha cada día porque se han dado los derechos del campesinado. Otro de los grandes logros, pues, haber trabajado los derechos de campesinos y campesinas con los 5 continentes, en diversos idiomas, haber trabajado con los diversos relatores especiales ante Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York y en Washington, digamos, haciendo como ese ejercicio de lo que significa la paz, de lo que significan los derechos de campesinos y campesinas en el mundo, y especialmente en Colombia. Pues sí, una frustración en el sentido de, uno, porque hicimos un debate muy fuerte, o sea, ganamos en el sentido de darle el nombre a la vía campesina, pero ya cuando dijimos de derechos de campesinos y campesinas que digamos, durante 7 años pataleamos y hasta ahí iban derechos de campesinos y campesinas, pero luego
el Colegio de Derechos Humanos de Suiza nos hizo un llamado en el tema de cuando es lo general, cuando se nombra el campesinado o cuando se dice campesino solo, entonces que sí se puede campesina. Y además porque nos dieron otra tarea, otra carga, que es los trabajadores agrícolas, porque entonces los trabajadores agrícolas tendrían que estar dentro del sector sindical, pero también hay trabajadores agrícolas aquí en el campo. Entonces, pues eso es, digamos, una batalla de tipo jurídico, político, organizacional, de cómo convencer a mis compañeros y compañeras de otras religiones, de otros continentes, de otra lengua. A veces había que hacer traducciones hasta 5 veces porque, por ejemplo, nuestro responsable mundial era de Indonesia, y luego de ser de Indonesia era de un punto que llamaba Yakarta, y de ahí de su comunidad habla otro idioma. Entonces al final se cansaba mucho y por lo general me decía, Edilia, siga tú porque tienes más argumentos, puedes hablar más, a ti te traducen una sola vez, 2 veces y ya. Entonces siempre me chutaba las cosas más difíciles, sobre todo en los países musulmanes, que no aceptan que nosotros las mujeres seamos las que le digamos a los gobiernos y a los hombres qué es lo que hay que hacer. Bueno, la organización campesina ha tenido un área y un programa de derechos humanos. Siempre hemos trabajado derechos humanos, derechos agrarios por aparte, porque los derechos humanos pues trabajamos lo de detenciones, desapariciones, secuestros, etc. Y ya en los derechos agrarios nos vamos ya a una connotación que tiene que ver con el derecho a la tierra, al agua, a las semillas, al crédito, a la asistencia técnica, y también pues está el programa de educación popular y que está relacionada con la formación. Por supuesto, yo fui formada desde chica por mi padre y mi madre, y mi padre siempre nos enseñó los derechos de la educación y el agua y la tierra, y mi madre siempre nos enseñó la solidaridad, me enseñó el tema de la confianza. Siempre decía, no permitas que nadie pierda tu confianza, ni cuando tú le pierdas la confianza a alguien, hasta ahí llegó tu corazón. Ella siempre me enseñó como unos principios rectores, y mi padre pues siempre nos enseñó el tema de escribir, siempre nos insistía que teníamos que escribir, estar atentos, estar haciendo diversas cosas. Que un día hiciéramos café, que otro día recogiéramos la silla, que otro día hiciera el acta, que otro día repartir el agua o ayudar a hacer el san. Siempre nosotros, mi papá nunca nos dejaba en la casa, siempre nos echaba todo por delante, y siempre teníamos cada uno una tarea diferente y ya la sabía. Rendición de cuentas, él siempre nos permitía que cada semana fuéramos 2 a hacer mercado, y sabía las cuentas y todo. Y entonces decía, bueno, las cuentas están bien, entonces esto que sobró es para ustedes porque lo hicieron muy bien. Entonces siempre como que eso, y de enseñarle a los niños a manejar la plata, para que ellos no tengan que robar mañana. Entonces cuando uno maneja la plata empieza como a ser disciplinado, y como dice, esto para esto, esto para esto, esto para esto. Entonces todas esas cosas son principios, ejercicios que en la práctica le van enseñando a uno todo el tiempo. Entonces siempre estar en la disposición de aprender todos los días, y con quien menos se piensa, en la calle, en la cocina, en cualquier lugar, en un bus, o como también ir a la universidad, al colegio. Todo eso es parte de la formación que se adquiere, siempre escuchar a los demás, para que los demás también lo escuchen a uno, y siempre aprendí a recoger a los demás las ideas. O sea, tengo la capacidad y esa agilidad de recoger las ideas de las personas, y muchas se quedan grabadas en mi mente, y siempre las voy caminando. Yo digo, esta palabra la dijo tal persona, entonces eso hace parte de ese ejercicio de memoria, de inclusión, pero también del ejercicio
de aprender diariamente. Eso creo que diariamente hay que aprender a... Mi mamá nos enseñó a leer y nos decía, cojas una novela y a una novela le sacas el 50% y el otro lo desecha. Coges un libro, acepta que el 50% es verdad y el 50% restante no es verdad. Y nos enseñó como ese ejercicio. La poesía, escribir, bailar, todo eso mi mamá nos enseñaba y le gustaba que nosotros hiciéramos bailes y cosas y ella siempre era la espectadora. Decía, por aquí, por allá, mira que si no estás concentrada puedes dejar caer a tu bailarín. Todas esas cosas mi mamá era muy, muy atenta y muy amorosa. Yo era la que más jugaba con ella. Entonces en mi casa pues todos reconocen que yo era la que más jugaba con ella. Nos hacíamos chance a las dos, pero yo nunca la respeté. Mi papá nunca nos permitió respetar a mamá, ni alzarle la voz ni nada. Decía que el que no respeta al papá y a la mamá no respeta a nadie. Entonces, eso creo que hace parte de... A mí también se me cae una persona que no respeta al papá y a la mamá. Creo que yo, eso sí, con mis sobrinos lo practico. Quien respete a papá y mamá no va a respetar no va a respetar a todo el mundo, porque si lo más sagrado para uno son los padres, pues el resto pues es alguien que llega a nuestras vidas y ya, pero todas esas cosas, digamos, las aprende uno en casa, las aprende en la escuela, las aprende, tuve muy buenos profesores, tengo maestros, y mis maestros me dicen a mí también profesora, entonces digo, bueno, yo soy su maestra, también su alumna. Es eso, aprender y eso. Y bueno, con los diálogos con el gobierno he aprendido que las partes no deben perder todo y bueno, siempre en los discursos por ahí de mis compañeros y compañeras del movimiento agrario dice la fórmula de Dile para la negociación. Y yo siempre decía que el gobierno no nos va a dar a nosotros el 100% nada. Nosotros tampoco podemos dar el 100%, nosotros damos 50% y que el otro se quede con 50%, entonces la batalla está en la pelea de los 50%, que queda allá y que queda acá. Y hay que ceder en algunas cosas, en otras hay que firmeza, en otras hay que flexibilidad, en otras hay que hacer alianza y así. Así, tú que has estado con nosotras sabes cómo es eso. ¿Cuántos años llevas? Y cuando hay que ser radical, pues también hay que ser radical. Yo creo que más de 30 años. ¿Y cuántos tienes? Yo tengo 58 años, pero creo que empecé como de 19 años, pero ayudando como al movimiento sindical. O sea, a mí siempre me quiso arrastrar el movimiento sindical, pero fue a mi prima. Y a mi hermana también se la quería llevar, ella sí caminó un tiempito, después se retiró, pero mi hermana María, ella es contadora, pues siempre practicó la contabilidad y eso, y pues ella siempre estuvo en varios sindicatos. Ella siempre cedía, mira que te queremos de secretaria en tal sindicato, no, coloca ahí a mi amiga, no, coloca aquí a mi prima, entonces siempre iba dejando el sindicalismo y yo sí fui la que me definí de un principio por agrario, me gustaba más lo campesino, por mi padre y mi mamá y porque hemos vivido todo el tiempo en el campo. Nosotros casi en la ciudad no hemos vivido, siempre estamos más en el campo. Entonces, después de 30 años de trabajo en derechos humanos, ¿qué mensaje le dejarías a los que apenas están empezando ese camino? Bueno, uno es el respeto, siempre hay que tener un principio rector que es el respeto y que el respeto por la palabra del otro y que hay que escuchar. También hay que escuchar para poder proponer, también hay que escuchar para poder exigir, también hay que escuchar para poder a veces apretar, aflojar.
y en esto no debe haber como intereses individuales, porque si no, pues yo estaría en otras condiciones, y estaría en otros lugares, y estaría en otras, con muchas oportunidades que perdí. Y bueno, yo siempre estuve muy cerca de estudiar Derecho. Me gusta el tema de Derecho, me gusta mucho el tema de la salud, o sea, son dos áreas que yo... Al principio me gustaba mucho la antropología, y era una investigadora, me iba a mirar los huesos allá de la cueva del Indio, y me iba con algunos gringos que llegaban a las minas, y bueno, interesada por la antropología, pero ya después mencionó el derecho, y bueno, me gané una beca, pero no pude ir a estudiar, pero sí seguí contacto con mis profesores, con Luciano, con varios. Yo hoy son profesores de unas amigas mías, ellos han enviado doctorados y maestrías para que yo ayude a revisar, entonces yo digo, pero es que ustedes son los profesores, pero que usted también es nuestra profesora, entonces ahí las dos cosas, profesores y alumnos, somos las dos partes. Y en medicina estoy muy vinculada con unos médicos y con una clínica, y ya alcancé a hacer algunas cositas, y ya estaba que me metí ahí a la medicina. Ya me había ido un poco de Colombia, y bueno, una compañera del Valle me llamó, me dijo, mira, la organización está siendo atacada de nuevo, yo estoy en España, le toca a usted irse. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a Colombia a defender esa causa, o me gradúo aquí o estudio acá medicina? Porque la idea de los médicos era que yo fuera a estudiar a Alemania y Estados Unidos una medicina alternativa,